conflicto de que él quiere agradar a Dios, él quiere santificarse, él quiere obedecer, pero seguramente se encontró muchas veces descubriéndose a sí mismo que hacía cosas que él no quería hacer. Y él dice que él descubre que el querer hacer el bien está en él, pero no el hacerlo. Y que aunque él quiere hacer lo bueno, termina haciendo lo malo que él no quiere hacer. Entonces, básicamente eso es el conflicto del creyente. Pablo está experimentando que a veces él actúa como un hombre regenerado, pero que también cae con una condición, en una condición de pecado, porque su naturaleza pecaminosa todavía permanece en él. Y él reconoce que él todavía vive en un cuerpo de muerte y que él necesita ser liberado de ese cuerpo de muerte, porque a través del cuerpo es que la tentación se facilita. Ahora quiero comenzar esta noche estableciendo un primer diagrama. Vamos a colocar aquí la cruz como el único medio para poder salir de la maldición. Y establecer entonces que el ser humano puede pasar desde este lado, donde está la maldición, hacia el otro lado, donde está la bendición, únicamente a través de Cristo. ¿Alguien dice amén? Gracias, ya me apoyaron. Ok. Es a través de Cristo que el ser humano puede salir de la maldición hacia la bendición. Pero sucede que la mayor parte de veces nosotros hemos estado sembrando. ¿Me está oyendo? ¿Me está mirando a mí? ¿Me está poniendo atención? ¿Sí? Sucede que la mayor parte de veces hemos sembrado tanto para el pecado, hemos sembrado tanta semilla de pecado en nuestra vida, que tenemos derecho a cosechar muerte, pero queremos recibir vida y queremos recibir bendiciones. Y aquí hay que entender que Cristo es el camino para llegar al Padre, es la forma de salir de la maldición hacia la bendición, pero esto va a demandar dos elementos: fe y obediencia. Es necesario creer, pero también es necesario actuar en base a lo que creemos. Porque la fe se perfecciona a través de nuestras obras. No se trata únicamente de decir tengo fe, sino de vivir de acuerdo a la fe que tenemos. Ahora, podemos continuar agregándole más elementos aquí. Cuando hablamos de maldición, hablemos de miseria. ¿Cuánta gente vive en la miseria? Ahora la pregunta es, ¿por qué viven en la miseria? Uno, porque heredaron una vida de miseria, una condición de miseria. Dos, porque han continuado sembrando semillas de maldición. Han continuado sembrando semillas de muerte, semillas de injusticia. Han continuado practicando el pecado y esto ha traído la miseria hacia su vida. Podemos hablar acerca de la enfermedad y entonces también abordamos la misma idea. Hay gente que heredó una condición de enfermedad, una herencia, algo genético, o debido a algún accidente, alguna situación que aconteció en su vida, o porque no cuidó su cuerpo. Mire cuánta gente a los 70 años ya como que se acabaron la vida. Hay gente que a los 60 años se ve que están tan gastados, tan arruinados. ¿Por qué? Porque se ocuparon de los vicios, por andar trasnochando, por una vida sexual descontrolada, una vida sexual fuera de límites, y entonces vienen consecuencias físicas. La mala alimentación, el exceso de alimentación, la poca alimentación, la falta de descanso, vienen a afectar nuestra condición física. Entonces, la enfermedad viene a tener varias causas, pero también puede ser generada por causa de que se está caminando en pecado, se está viviendo de una manera desordenada. La ignorancia que está revelada en la palabra de Dios como tinieblas es la forma en que la gente vive.
confundidos espiritualmente. La gente no sabe qué hacer, la gente no sabe cómo vivir, la gente no sabe cómo tener éxito. La gente no sabe cómo salir a flote muchas veces, viven engañados, atados a creencias, a pensamientos, a cosas espirituales ocultas y no saben qué hacer porque están confundidos. Están bajo un dominio espiritual, están cegados espiritualmente. Entonces podemos hablar de todo aquello que representa la maldición y entender que a través de la fe y la obediencia en Cristo Jesús, el creyente puede pasar al lado de la bendición, donde vamos a encontrar la provisión, donde el deseo de Dios es la abundancia hasta el punto que Él quiere. No todos los creyentes llegan a tener más que suficiente. La idea de Dios, el propósito de Dios es que el creyente viva en bendición, en libertad, en autoridad, en salud. Pero si nosotros fallamos en nuestro nivel de fe o de obediencia, no vamos a entrar a la plenitud de las bendiciones. Y eso es algo que tenemos que entender. Es importante entender. La Biblia dice que por medio de la fe y la paciencia se heredan las promesas. Entonces, si no se tiene paciencia, hay ciertas promesas que no se van a alcanzar. Si no se camina en fe, hay cierta provisión de Dios, hay ciertas promesas que no se van a cumplir. Por ejemplo, existe una gran cantidad de personas que han sido enseñados que la sanidad no es la voluntad de Dios. Entonces no van a caminar en fe para poder recibir su sanidad, sino que van a orar: Padre, gracias por esta mi enfermedad. Y aceptan su enfermedad porque consideran que esa es la voluntad de Dios. Hay muchas iglesias enseñadas de esa manera. Hay mucha gente pensando que Dios va a sanar si Él quiere. Pero mi Biblia dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Entonces, por la fe y la obediencia vamos a encaminarnos para poder poseer, para poder recibir la promesa. Y es mejor morirse en el intento que dejar de intentarlo. Pero muchos prefieren no intentarlo. Y entonces se quedan cómodos con un solo enfoque: la salvación. Un día voy a ser salvo, un día voy a recibir un cuerpo glorificado. Pero no piensan en que aquí y ahora su vida puede ser cambiada. Si hablamos del conocimiento, la palabra de Dios nos habla acerca de revelación, nos habla acerca de entendimiento, de inteligencia, de sabiduría. Y es a través del conocimiento de la obra de Cristo, de su sacrificio, que nosotros llegamos al conocimiento de la voluntad de Dios. Y llegamos a entender el plan de Dios, el propósito de Dios, cómo es que Dios obra, cómo es que Dios por su Espíritu puede vivificar, ministrar nuestra vida y cómo a través de su palabra puede establecernos, afirmarnos, darnos el conocimiento necesario para poder efectuar cambios en nuestra manera de vivir. Entonces vamos a entender aquí que para poder avanzar en nuestra vida espiritual, nosotros necesitamos definitivamente crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para que nuestra fe crezca, y conforme nuestra fe crece, aplicar obediencia a aquello en lo que hemos creído. Es decir, si por ejemplo escuchamos, yo recuerdo cuando en la misión centroamericana donde yo nací, nunca se había enseñado sobre diezmos. Yo aprendí sobre los diezmos en enseñanza de Agua Viva. Así que yo fui a un seminario, aprendí sobre diezmos y yo comencé a diezmar en la iglesia Misión Centroamericana, aunque ahí no se enseñaba. Inmediatamente que yo comencé a diezmar, yo pude ver la intervención de Dios en mis finanzas. Y desde entonces, y le estoy hablando ya por 1985, probablemente 86, quizá un poquito más adelante, creo que conocí el Ministerio de Enseñanza de Agua Viva en el 89. Como en el 89, desde entonces yo comencé a diezmar, aunque en la iglesia no se enseñaba. Y yo comencé a experimentar que la palabra de Dios era real en esa área. Porque es Dios quien promete abrir ventanas en los cielos y reprender al devorador. Ahora, yo creo que son más los cristianos que no llegan al punto de creer que Dios va a bendecir el 90% y que van a poder hacer más con ese 90% bendecido que quedarse con el 100%. Y entonces lo único que hacen es traer limosnas o traer ofrendas o traer eventualmente una dádiva, pero que realmente no revela un sacrificio, no revela
un entendimiento de que voy a hacer morir esta semilla, porque voy a creer que Dios va a tener cuidado de mi vida. Muchos creyentes no llegan a ese nivel. Y no es algo que se tiene que imponer. No es algo que se tiene que obligar. No, es algo que tiene que hacerse de corazón. Entonces ahí va el asunto de la práctica. En cuanto a aquello que yo creo, tengo que obedecer. Y yo creo aquello de lo cual yo he oído. Otro ejemplo, Jesús enseña que tenemos que perdonar. Porque si no perdonamos, no seremos perdonados. Pero hay un montón de creyentes que no perdonan. Y están en la iglesia. Y pueden ser servidores y líderes. Y pueden tener sentimientos en su corazón contra alguien. Y pueden estar conviviendo de lejos en la iglesia con la persona, evitándola, porque su corazón no ha sido corregido en cuanto a esa actitud. Y entonces se están robando a sí mismos por causa de no obedecer el mandato. Y ahí podemos irnos haciendo una gran lista de que aquello de lo cual nosotros tenemos un conocimiento establece la base para la fe, pero luego tenemos que obedecer. Ahora, nosotros tenemos que entender que esto del conflicto del creyente, aplicándolo acerca de la obediencia, el apóstol Pablo habla acerca de un estilo de vida. Y parte de la obediencia es lo que el apóstol Pablo llama santificación. Es en la medida que el creyente se santifica que el creyente puede avanzar para poseer las bendiciones de Dios. Es en la medida que el creyente se limpia. El problema es que nosotros muchas veces no hemos avanzado en este proceso y queremos ver las bendiciones de Dios. Queremos ver las finanzas, queremos ver la autoridad, la libertad, el respaldo. Pero ¿cuánto hemos obedecido a Dios? ¿Cuánto hemos caminado en sujeción a Dios? ¿Cuánto tiempo hemos permanecido? ¿Sabe usted que el Señor dice en su palabra, o le dijo al pueblo de Israel, que los había llevado por medio del desierto para probarlos a ver si habían de obedecerle? O sea que Dios quiere probar el corazón. Mucha gente no ha pasado la prueba del corazón, pero ya quieren la bendición de Dios. Quieren que Dios derrame bendición y se han vivido en pecado. Y la paga del pecado es muerte. Entonces no es un asunto de que es que hoy yo estoy creyendo en el Señor. Pues sí, pero ¿y la obediencia? ¿Y la siembra? ¿Y todo lo que por años se ha hecho? La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y esto fue lo que a mí me inquietó para predicar el día domingo con relación a este conflicto, aunque no era mi intención irme por ahí, sino que más bien yo el día domingo yo quería predicarle a la iglesia en general bajo este enfoque. No continúe provocando su maldición. Porque Cristo tomó toda la maldición y la bendición está disponible. Entonces, como creyentes tendríamos que estar en la bendición, porque ya conocemos, creemos y estamos obedeciendo al Señor. Pero como en la práctica no es real que estemos obedeciendo la palabra, sino que estamos parcialmente obedeciendo, entonces nos salimos completamente de la maldición. Y aquí es donde entra la revelación del apóstol Pablo cuando él habla acerca del conflicto, porque él está diciendo que él reconoce que él vive de una manera carnal. Él reconoce que hay momentos en los que él termina haciendo lo que él no quiere hacer. Y entonces él confiesa, inspirado por el Espíritu Santo para nuestra bendición y para nuestra edificación, él confiesa de que él se siente incapaz, él es impotente, él no se puede limpiar, él no puede cambiarse, él no puede limpiarse a sí mismo. Así que él continúa pecando. Y que aunque él conoce a Cristo y ha sido renovado, ha sido regenerado, es una nueva criatura, todavía actúa bajo la vieja manera. Entonces Pablo quiere que nosotros como creyentes entendamos, pero qué bueno que cuando escudriñemos, y creo que en la otra sesión que hagamos lo vamos a terminar de comprender, espero que no se la pierda,
qué bueno que el apóstol Pablo no solamente habla del conflicto, sino que él muestra cuáles son las claves para la victoria. Y eso es lo importante que nosotros tenemos que tomar. ¿Cuáles son las claves que el Señor revela a través del apóstol Pablo? A través de su experiencia. ¿De qué manera es que nosotros podemos dejar de vivir carnalmente y caminar espiritualmente? Y es en ese sentido que es necesario establecer algunas bases, como las que pusimos ya el día domingo. Una de ellas fue entender. Lo voy a hacer a un lado porque no quiero borrar esto todavía. Entendamos esto. En la Biblia, cuando el apóstol Pablo está hablando de la carne aquí en estos capítulos, hay que tener el cuidado de interpretar correctamente. No está hablando del cuerpo, no está hablando de nuestra carne, sino que está hablando de la naturaleza de pecado. Entonces, cuando se habla de carne, se habla de la naturaleza pecaminosa. Es importante entender eso. Luego entonces entendamos que estar en la carne es una condición. Estar en la carne es una condición de debilidad y de pecado. Es vivir en la condición débil. Y de pecado. Estar en la carne, literalmente en la Biblia, debe de entenderse como muerto espiritualmente y por lo tanto condenado. Y esta es la condición en la que nosotros nos encontrábamos antes de venir a Cristo. Y es la condición en la que están todas las personas que no le han entregado su vida a Jesús. Ya se lo voy a mostrar en la palabra. Entonces entendamos que el apóstol Pablo habla de la carne como la naturaleza de pecado, no el cuerpo, sino la naturaleza espiritual caída. Y yo el domingo le compartía que una de las claves para poder entender este conflicto y avanzar es saber que lo que Dios hizo fue que a nuestro espíritu humano, que estaba muerto, condenado, viciado conforme a los deseos engañosos, Dios lo ha regenerado dándole su espíritu. Y entonces el Espíritu Santo se ha unido a nuestro espíritu. Amén. Y por eso la palabra de Dios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Pero yo le dije a usted el domingo, es importante entender que Dios no mató nuestra naturaleza, porque entonces no hubiera matado a nosotros. Lo que hizo fue darnos vida por medio del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que Dios vivificó? Un espíritu humano pecaminoso. Un espíritu humano inclinado hacia el pecado. ¿Qué es lo que Dios vivificó? Un espíritu humano débil. Un espíritu humano acostumbrado al pecado. Y aquí es donde está el problema que se resume bajo este tema, el conflicto del creyente. El conflicto del creyente radica en que él en sí mismo, usted, aunque tenga años de ser creyente, usted tiene una naturaleza caída. Pero también ahora usted tiene la naturaleza divina. Porque el apóstol Pedro dice que Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Y también dice la palabra que somos participantes de Cristo. Entonces ahora tenemos en nosotros una dualidad. Somos humanos que están en un proceso de transformación a través del Espíritu Santo. Y a ese proceso se le llama santificación. Pero el problema es, y esa era la intención mía de predicar el domingo, el problema es este: la mayor parte de creyentes no se santifican. Lo único que hacen es venir a la iglesia. Y venir a la iglesia impide que usted peque de 9 a 12 el domingo. O al menos pecados grandes, porque también puede venir a pelear aquí. Y a codiciar y a tener celos o venir con la esposa peleando o hacer muchas cosas también.
Pero el hecho de que usted esté ocupado en la palabra, el hecho de que usted esté en la adoración, el hecho de que usted esté enfocado en las cosas espirituales, le desenfoca de las cosas naturales, de las cosas del mundo. Pero en realidad el proceso de santificación es un estilo de vida consciente donde uno sabe que día a día va a ser tentado para actuar carnalmente, para actuar humanamente, para actuar injustamente. Pero que todos los días contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. El Espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y todos los días podríamos vencer la tentación. Todos los días podríamos resistirnos a someternos al pecado. Pero eso requiere una actitud consciente. No es algo automático, sino que requiere una voluntad. Y es donde entran entonces las verdades que el apóstol Pablo escribe en otras cartas, como desvestirse del viejo hombre, vestirse del nuevo, hacer morir lo terrenal, dar fruto por el Espíritu, que son aspectos ya prácticos de la vida cristiana. Y a mí me interesa que usted crezca, hermano. A mí me interesa que usted cambie, que usted sea transformado. Y aquí es donde tenemos que entender, necesitamos trabajar conscientemente en nuestra vida, en este proceso de santificación. El apóstol Pablo lo llama a través del capítulo 12 de Romanos, transformación. Y es donde está la palabra metanoia, metamorfosis. Cuando una persona viene a Cristo, es una nueva criatura, pero tiene que comenzar a andar en una nueva vida. Entonces tiene que haber una transformación para poder pasar hacia el otro lado. Ahora, vamos a olvidarnos de este diagrama y avanzar en otro diagrama, así que espero que ya lo haya copiado, porque me interesa que entienda de que el incrédulo solo tiene una opción: pecar. Vivir según su mente llena de vanidad, según la perversidad de su corazón. Es cierto, puede hacer buenas cosas, es cierto, puede hacer obras justas, pero no es un justo. Y no tiene una inclinación hacia Dios, hacia la santidad, no le remuerde la conciencia cuando peca. No, el incrédulo peca porque ese es su estilo de vida. Pero el creyente tiene la facultad de pecar o no pecar, de santificarse o no santificarse. El incrédulo no puede, porque no tiene las fuerzas, pero el creyente sí. El problema es que el creyente generalmente, por causa de una debilidad en su interior, termina prefiriendo pecar. Entonces hablemos acerca de la condición de las personas. Ya no hablemos ahorita de maldición y de bendición, hablemos de hombre natural y de hombre espiritual. Ponemos aquí al hombre natural y ponemos al otro lado al hombre espiritual. Y a través del proceso de transformación es que nosotros podemos llegar a ser espirituales. Y estamos ocupando la vida del apóstol Pablo para poder entender que él se siente tan frustrado porque aunque él quiere hacer lo bueno, no logra hacerlo. Entonces entendamos acá el hecho de que el hombre natural está condenado, está muerto, porque está sin Cristo. Tiene una naturaleza de pecado. Y como tiene una naturaleza de pecado, entonces vive, piensa, anda y se ocupa de las cosas de la carne, entendiendo que la carne es la naturaleza pecaminosa. No es que si usted se fue a la playa, no vamos a caer en una religiosidad
de que todo aquello que tenga que ver con el cuerpo le vamos a llamar pecado. Se ocupa de las cosas de la carne. Ahora, en el otro lado tenemos al hombre espiritual, y el hombre espiritual, en contraposición a la descripción anterior, no está condenado, sino que ha sido rescatado, redimido. Está vivo. Ha pasado de muerte a vida. Está vivo. Tiene a Cristo. La Biblia nos habla mucho acerca de esto. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, dice el apóstol Pablo. El espíritu de adopción por el cual llamamos a Dios Padre. Muchos textos nos hablan acerca de tener a Cristo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces el hombre espiritual es alguien que ha sido perdonado, ha recibido la vida por el Espíritu, tiene la presencia de Dios, y entonces tiene ahora una naturaleza de justicia. Por causa del Espíritu Santo tiene una naturaleza justa. Ahora, el hombre espiritual, porque aquí voy a hablar de los extremos, y voy a tener que resumir esto aquí, por si ya lo apuntaron, voy a poner aquí, se ocupa de las cosas de la carne, porque necesito este espacio de en medio. Ok. Entonces, el hombre espiritual, que es aquel que ha desarrollado su vida a través del conocimiento de la revelación bíblica y a través de la fe y la obediencia a la palabra, es una persona que ya no vive, ni piensa, ni se ocupa en las cosas de la carne, sino que vive, piensa y anda y se ocupa de las cosas del Espíritu. Y es lo que el apóstol Pablo habla en estos capítulos, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, en la primera parte del libro de la carta a los Romanos. Entonces, vive, piensa y anda, se ocupa de las cosas del Espíritu. Ahora, me interesa hacer énfasis y aclarar que cuando decimos que alguien se ocupa de las cosas de la carne, no estamos diciendo que está pensando en que tiene una salida a un paseo y que se va a ir a la playa a disfrutar con su familia. No. En que va a hacer una cena o que hoy en Navidad va a comer pavo. No. Son cosas normales de nuestra existencia. Cuando se habla de las cosas de la carne es, bajo este enfoque, vivir en esa condición de debilidad y de pecado, muerto espiritualmente, estar condenado y estar ocupado de atender nuestra naturaleza pecaminosa. Y por eso es bien importante entender lo que está en Gálatas, que las obras de la carne son adulterio, fornicación, lascivia, mentira, celos, ira, contienda, hurto, toda clase de injusticia. Entonces ahí encontramos pecados sexuales, pero también encontramos pecados en las relaciones personales. Encontramos pecados que son groseros y espantosos, pero también encontramos pecados que nadie los mira, porque son secretos. Y nosotros generalmente actuamos y reaccionamos cuando nos damos cuenta de un pecado así bien visible. Pero por ejemplo, el orgullo no es muy visible. La contención no es muy visible. Alguien puede andar con raíces de amargura y sí, se le mira la cara a veces. Pero la gravedad de la amargura que anda adentro, la falta de perdón que tiene, no es muy notoria. Porque por la educación, por su forma de desenvolverse, de alguna manera puede cubrirse. Entonces tenemos que entender que pecados u obras de la carne son aquellos aspectos sexuales, pero también aquellos aspectos de injusticia. Y entonces vamos a entender que lo que tenemos aquí son dos extremos. El hombre natural vive injustamente, pero el hombre espiritual vive en justicia. El hombre natural vive en la inmundicia, pero el hombre espiritual
vive en la santidad. Entonces, en este lado tenemos que poner injusticias y también inmundicias como parte del estilo de vida normal de todo ser humano sin Cristo, que no ha sido regenerado. Pero en este lado tenemos que poner justicia, practicando la justicia, la misericordia y practicando la santidad, la limpieza. Ahora, mencioné que estoy hablando de los dos extremos. Ahora, Pablo está en medio. Y Pablo está diciendo, es que yo me siento mal porque realmente no hago aquello que yo quiero hacer, sino que hago lo malo que yo no quiero hacer. Y entonces yo descubro que existen tres etapas en la vida del apóstol Pablo. Vámonos a la Biblia en el capítulo 7, verso 9. Romanos capítulo 7, versículo 9, el apóstol Pablo escribió, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y entonces es interesante entender, lo voy a escribir en el centro, luego lo voy a borrar, porque no quiero perder la secuencia, la visión completa de todo. Recuerde que aquí se ocupa de las cosas de la carne, ¿verdad? No se le olvide. Se ocupa de la carne. Quiero hacerlo aquí porque no tengo más espacio y no quiero borrar esto como un apartado, como parte de los elementos que voy a ir dándole para que apuntemos hacia la tercera sesión donde solventemos este conflicto y entendamos la victoria. Pablo se nos muestra a sí mismo en tres tipos de vida diferentes. Así que vamos a ponerle aquí la vida de Pablo. Primero, él dice que él estaba vivo. Vamos a leer de nuevo el texto. Verso 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo. O sea que él vivía, y él vivía de una manera inconsciente con respecto al pecado, porque dice que cuando vino el mandamiento, el pecado revivió. Y él murió. Entonces podemos estar diciendo esto. Pablo reconoce que él estaba vivo y él estaba inconsciente del pecado, y entonces vamos a decir que el pecado estaba muerto. Ahora, ¿cuál es la realidad? Pablo no sabía que en realidad él no estaba vivo. Porque así como nosotros, Él nos dio vida cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, todo ser humano está muerto sin Cristo. Pero Él está hablando de su vida natural. Entonces Él dice que Él vivió un tiempo. Él vivió sin la ley. Pero cuando la ley vino, ¿qué pasó? Nos lleva a la segunda parte. Cuando la ley vino, entonces Él descubrió que el pecado revivió. Entonces nos lleva a la segunda experiencia. El pecado revivió y él murió, dice. Entonces él descubre que él se queda muerto y el pecado, ¿qué le pasó al pecado? Revivió. En realidad no es que reviviera. El pecado no estaba muerto, sino que él estaba inconsciente de que vivía en pecado. Es como la gente en el mundo actualmente. La gente no sabe que están condenados. La gente está en su pecado, está en su naturaleza humana caída y no saben que ya están condenados. Y mucha gente piensa, no, que el colocho, ¿verdad? No, yo espero que el colocho cuando le toque juzgarme, ¿verdad? No, que el colocho me dé entrada. No, si es que la entrada ya está cerrada, porque Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. No es un asunto que dependiendo de las obras y cuánto acumuló de bondad y cuánto ayudó a los pobres, a los necesitados, dependiendo de eso, entrada en el reino. No, el mundo está perdido. Nosotros estábamos perdidos. Todo el mundo está muerto sin Cristo. Pero es a través de Cristo que encontramos la vida. Ahora Pablo nos está mostrando que él, y eso está escondido aquí en la palabra,
que él experimenta 3 niveles de vida. En el primero, él creía que estaba vivo, pero estaba muerto. Él creía que el pecado estaba muerto, pero el pecado estaba vivo. Cuando él descubrió la realidad de que él estaba muerto y que el pecado estaba vivo, cuando vino la ley. Cuando él conoció la ley, él tuvo el entendimiento de que la ley lo mataba, porque la ley revelaba el pecado. ¿Cuándo usted supo que estaba perdido y necesitaba a Cristo? Cuando se le predicó que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, y que Jesús vino a morir por nuestros pecados, como dice en 1 Corintios 15. Ese mensaje la gente necesita oírlo, hermano. Y usted tiene que cooperar para que ese mensaje la gente lo pueda escuchar. Pero es parte de una disposición de involucrarse. Entonces Pablo en realidad no es que cambió de una condición de estar vivo cuando él dice, yo vivía sin ley un tiempo. No, él vivía como un hombre natural. Y el pecado estaba vivo en él, pero él no lo sabía. Pero cuando la ley vino, él dice, el pecado revivió. No, es que el pecado no estaba muerto. El pecado estaba en él, pero él no sabía. Y él no sabía que la ley lo condenaba a muerte. Entonces él descubre, y eso lo vemos aquí en este mismo versículo, en el 7:9, él descubre que cuando el pecado se manifiesta, cuando la ley se manifiesta, cuando vino el mandamiento, el pecado revivió, dice, y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Así que Pablo dice, yo me di cuenta que yo estaba digno de la condenación y que según la ley de Dios estaba muerto. Pero Pablo nos lleva a otro elemento más. Y él menciona en el verso 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo explica ahora, y como le repito, todo eso está escondido a través de todas estas cosas, y por eso es que Pedro dijo que Dios a Pablo le había dado una sabiduría tan grande que habían ciertas cosas difíciles de entender, que los inconstantes y los indoctos torcían para su propia perdición. Y este es el caso con lo que Pablo enseña sobre la doctrina del pecado en el capítulo 6, 7 y 8, porque por un lado él muestra que él está vencido por el pecado, pero por otro lado él muestra cuáles son las claves para la victoria sobre el pecado. Y por eso no quiero que se pierda la sesión número 3, porque íbamos a ver cuáles son las claves para vivir en victoria sobre el pecado. Pero estamos partiendo de la base que Pablo está diciendo, es que yo me siento frustrado, me siento miserable, porque aunque he nacido de nuevo, soy un siervo de Dios, soy un apóstol, hago lo que no quiero hacer. Y entonces encuentro esta verdad, el pecado está en mí, el mal está en mí. Y eso a pesar de que en el nivel 3, lo que tenemos que entender es que Él resucitó. Pero la inclinación a pecar permaneció. Y esto es lo que todo creyente necesita saber, porque este es el conflicto del pecado. Este es el conflicto del creyente, perdón. Ya resucitamos, ¿alguien dice amén? En nuestro espíritu ya nacimos de nuevo, somos hijos de Dios. Hemos sido vivificados, hemos sido perdonados, hemos sido adoptados. Pero Dios no anuló el ser tentados, como si hubieran arreglado las cosas, ¿verdad? Pero para que eso se hubiera arreglado, usted tenía que haberse muerto, fíjese. O sea, piense, usted es un ser humano inclinado al pecado. ¿Cuál es la única forma de quitarle a usted las ganas de pecar? Matándolo. Y Dios no hace eso, sino que Dios lo que hace es nos da su espíritu para que nosotros matemos nuestra carnalidad. ¿Alguien ya va entendiendo? Y aquí es donde la mayor parte de creyentes, en la mayor parte de iglesias, se han quedado viviendo en la carnalidad como hombres naturales porque no están caminando en fe y en obediencia. Recuerde que esas eran las claves de la transformación. Fe en Cristo y obediencia a su palabra. En la medida que mi fe crece,
puedo obedecer y poseer las promesas. En la medida que ignoro la voluntad de Dios, mi fe no va a crecer, entonces tampoco voy a obedecer. Pero a través de la fe y la obediencia, yo voy a experimentar el proceso de transformación. Entonces, ocupemos esta noche el estilo de vida de Pablo. Pablo entiende que él vivía sin la ley y por lo tanto vivía sin conciencia del pecado. Él no vivía en condenación. Pero cuando a él le llegó el conocimiento de la ley, se dio cuenta, yo estoy condenado, estoy muerto. Y el pecado está vivo en mí. Pero luego él llega a Cristo y él experimenta incluso que la ley de Dios está en su mente. Y eso está escrito en Jeremías 31. Dios dice a su pueblo que va a hacer un nuevo pacto con ellos, que va a escribir la ley en su mente y en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios no quería que ellos se basaran en lo que estaba escrito fuera de ellos, sino que ellos fueran guiados por la ley dentro de sus corazones. Así que ahora Pablo viene y dice, yo descubro que mi realidad es esta, yo ya resucité. La ley de Dios está en mi mente, yo entiendo la justicia, la verdad, la misericordia, la santidad. Yo entiendo lo que Dios espera de mí, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros. Entonces Pablo nos confiesa que él se encuentra en este punto, donde sabe que él tiene vida, porque ha resucitado, tiene a Cristo, él tiene comunión con Dios, él puede orar, Dios le va a responder, pero él todavía sigue viviendo en un cuerpo de muerte, y todavía sigue siendo tentado. Y él necesita experimentar esto para luego hacer saber a la iglesia cuál es la manera de ser levantado en victoria. Porque si el apóstol Pablo nos muestra cómo él se sentía, pero luego cómo él obtiene la victoria, nosotros podemos saber también cómo obtener la victoria. Amén. Entonces es muy importante entender las etapas del apóstol Pablo, pero aplicarlo a nuestra vida. Nosotros sin Cristo estábamos vivos naturalmente, con una naturaleza de pecado. Aunque el pecado estaba en nosotros, no estábamos conscientes. Probablemente el mundo y nosotros también, al pecado se le llamaba placer, pero no se le veía como una semilla de muerte. Y así estaba Pablo, vivo, y aparentemente el pecado estaba muerto. Pero luego su segunda etapa fue que él vino a estar muerto porque la ley reveló que él era un pecador y el pecado revivió. Su injusticia, su maldad se mostró. Pero luego, a través del conocimiento de Cristo, a través de lo que él enseña en Romanos capítulo 6, él fue sepultado juntamente con Cristo, él murió y él resucitó para una nueva vida. Y entonces ahora él puede decir que él experimenta la ley de Dios en su mente, pero la ley del pecado en sus miembros. En este punto es donde tenemos que llegar todos a entender, vaya, hemos llegado hasta el punto de que nos sentimos inclinados a pecar, a cometer injusticia, sentimos arranques de ira, sentimos celos. Hay a veces mañanas que nos levantamos con ganas de pelear con todo el mundo, y hasta el pobre Chuchito que lo ha sobado tantas veces, apartate de aquí. Y andamos ahí con una actitud de mal genio, de injusticia, de abusos, porque no estamos controlando nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, porque hemos caído a caminar en la vanidad de nuestra mente, o de caminar en nuestra naturaleza humana, en nuestra naturaleza de pecado. Entonces es importante que todos podamos llegar a ese punto. ¿Estamos todos ahí, hermanos? Ok. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 1. El conflicto del creyente entonces radica en que, aunque ya nació de nuevo, aunque es un hijo de Dios, y si se muere, va a ser salvo porque de verdad le entregó su corazón a Cristo. Mientras está en este mundo, en este cuerpo débil y con una mente que ha experimentado el pecado y que está llena de vanidad, y con una naturaleza que experimentó y practicó el pecado y se siente inclinada al pecado, el creyente tiene que saber que eso es así. Y Dios en su sabiduría lo permitió así con una sola razón. Al igual que en el jardín, Él esperaba la confianza de Adán y la obediencia de Adán. Y Él espera lo mismo de nosotros.
la confianza en su palabra y la obediencia a su palabra. Entonces en Romanos capítulo 8, verso 1 leemos: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y voy a tener que cerrar aquí esta noche por causa del tiempo, pero présteme su atención. Pablo está diciendo que hay posibilidad de obtener victoria, y esa victoria depende de dos pasos. Dice: ahora pues ninguna condenación hay. No hay nadie que pueda condenar, y por lo tanto no había sentencia de castigo para las personas que cumplen con dos condiciones. Primero, estar en Cristo. Y segundo, andar en el Espíritu. Vean lo tremendo de esto. Voy a tener que borrarlo del apóstol Pablo porque necesito el espacio. Y entendamos entonces que la victoria de la cual yo le hablé en este lado, en el lado derecho, a través de la obediencia y la fe, prácticamente depende de dos pasos o condiciones. Todo creyente puede obtener la victoria si hace estas dos cosas. Pero de nuevo vamos a tener que regresar al conflicto de Pablo y todavía solventarlo en la siguiente sesión. A, estar en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Estar en Cristo significa que hemos sido unidos a Él. Estamos bautizados en el cuerpo de Cristo. Hemos puesto nuestra fe en Él y hemos sido adoptados como hijos. Mire, ¿cuántos de veras creen que sus nombres están inscritos en el libro de la vida? ¿De veras lo cree? ¿De veras lo sabe? Porque ese es el asunto. Mi fe, lo que el apóstol Pablo dice, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe. Vivo esperándole. Vivo orando, vivo adorándole, vivo agradeciéndole, vivo en temor de Él, vivo esperando el cumplimiento de su palabra. Esa es la vida de fe. Estoy conectado a Él. Esa es la vida de fe. Entonces, estar en Cristo es la primera condición para vivir en victoria. Pero la segunda, ¿cuál es? Andar en el Espíritu. Pero aquí está el problema. Que no tenemos una victoria completa y bendiciones completas porque a veces andamos en el Espíritu y a veces andamos en la carne. Usted a veces se levanta bien generoso, ese día quiere bendecir a todo el mundo, y otros días se levanta que mejor no hay ni que saludarlo. Mire, así sinceramente, ¿no se ha descubierto usted a usted mismo que a veces usted mismo se siente así como algo interior en usted que se siente como a disgusto? ¿No se han descubierto de esa manera algunos? Y a veces anda el gozo de la salvación ahí adentro. Pero es que hasta las cosas pequeñas lo hacen feliz. A mí me ha pasado, mire, que hasta una cosita para ponerle en la manguera y regar las plantas me ha hecho feliz. Qué bonito con esta cosa, ¿verdad? Y bien feliz regando las plantas. Hasta las cosas más pequeñas pueden hacernos sentir gozo. Ya no digamos estar seguros de la salvación, hermano. Pero nosotros vivimos en esa dualidad, entonces en ese conflicto. Ya estamos en Cristo. Primera condición para vivir en victoria, para no tener ninguna condenación. Pero hace falta la segunda, andar en el Espíritu. ¿Y cómo hacemos para andar en el Espíritu? Si tenemos una naturaleza inclinada al pecado. Por si acaso ya no regresa, se las voy a mencionar, pero me voy a detener en esto en la siguiente sesión. Romanos 6, del 11 al 13, y concluimos. La victoria sobre la carne, a partir de aquí voy a retomar en la próxima sesión el próximo martes. No creo que lo haga el domingo porque creo que es mejor hacerlo de esta manera, escribiendo y que usted vaya captando las ideas. La victoria sobre la carne demanda ciertas acciones. Verso 11, así también ustedes considérense muertos
al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, hermano, hágase el muerto. Yo no sé cuántos han tenido perritos y han querido enseñarle que se haga el muerto. ¡Hacete muerto! Y hasta lo fuerza y lo obliga. ¡Muerto! Y el perrito nunca aprende a hacerse el muerto. Y así estamos nosotros como creyentes. No aprendemos a hacernos los muertos. Está el pecado y olemos el pecado. Está el pecado y miramos el pecado. Está el pecado y nos sentimos atraídos por el pecado. Qué bueno que nadie dice amén, ¿verdad? Para que no descubran a nadie, ¿verdad? Pero el asunto es que todo creyente tiene como primer clave de victoria este secreto espiritual. Considerarse muerto. Los muertos no miran. Los muertos no oyen. Los muertos no avanzan. Entonces, para poder no pecar, ¿qué tiene que hacer usted? Estoy muerto. No oigo, soy de palo. ¿Cómo sigue diciendo después el asunto? ¿Qué dice después? ¿Quién se lo puede? Una cosa de niña, ¿verdad? Tengo orejas de pescado, dice, ¿verdad? Ok, entonces, considerarse muerto significa, no escuché la ofensa. ¿Y qué dice la palabra? Honra del hombre es pasar por alto la ofensa. No la oí. Me dijo, pero no oí. Me hice el sordo. Se cometió una injusticia. No la vi. No me fijé. ¿Ya se fijó lo que le hicieron? No lo vi. Sí lo vio. Vamos a hablar sobre esa clave y lo vamos a conectar con Jesucristo. Allá en Isaías. Verso 12. Verso 12. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal de modo que lo obedezcan. No obedezca al pecado. Usted va a sentir el impulso de gritar, de maldecir, de hacer, de actuar. Pero no se someta. ¿Y cómo hago para no someterme, pastor? Vamos a ver más adelante. ¿Dónde está donde se cierra en el verso 14? No deje que el pecado reine. Verso 13. Tampoco presente sus miembros al pecado como instrumentos, o sea, prestar sus miembros para la iniquidad. Le cuentan un chambre, sale corriendo a regarlo. Ya prestó sus miembros a la iniquidad. De hecho, desde el momento en que comienza a prestar las orejas, ya prestó sus miembros a la iniquidad. Y ya supo, hermana, no cuénteme. Ya prestó sus miembros a la iniquidad. Y después presta la lengua. O hay gente, ¿verdad? Se ha fijado que a veces hay vecinos así, ¿verdad? Que pasan todo el día vigiando, todo el día. Porque en todos están los vecinos, ¿verdad? Usted entra, sale, lo tienen bien controladito. Y ya se cambió don Nápoles, ¿verdad? Lo acabo de ver con una camisa roja y va con una azul. Lo tienen pero así bien controlado. Hay gente, ¿verdad? Pero eso no vienen a la iglesia. Lástima porque se tendrían que convertir, ¿verdad? Verso 14, y aquí concluimos. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sabe qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Miren, el pecado ya no tiene el poder que causaría que ustedes se sientan impotentes ante él, porque la gracia de Dios está disponible para ustedes, para que lo puedan resistir. Pero me voy a detener sobre esto. Solo es por si alguien se decide morir esta semana y no sabe cómo vivir estos últimos días. Esas son las claves para la victoria. Pero tenemos que ir a la sesión 3.